Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Don Samuel, vamos por lo básico. ¿Qué tipo de avión es este jet? ¿Qué características tiene el mismo? Bueno, este jet, los famosos Gulfstream norteamericanos, en realidad son aviones, es una línea de aviones ejecutivos o de uso diplomático y hasta uso privado de lujo. Son aviones tipo VIP, muy bien preparados, cuyos únicos competidores en cuanto a lo lujo son los aviones Falcon de la SAO de Francia. Los Falcon, un par de estos los tenemos en servicio del presidente Evo Morales y el segundo en servicio del vicepresidente Álvaro García Linera. Estos aviones, en realidad de fabricación norteamericana, son muy caros dependiendo del modelo. El modelo actual que, en base a este, es el actual que han encontrado. En realidad es un modelo que se ha producido entre el año 79 al 88, más o menos, ¿no? ¿Cuánto costaría un modelo así? El modelo, el que han incautado en Santa Cruz, nuevo, a usted le llegaría a costar entre sus 15 a 20 millones de dólares, nuevo. El aparato. Ahora, lo que sería muy importante preguntar a las autoridades que han decomisado y han tasado el avión, ¿en qué se han basado para tasar y sacar un resultado de 10 millones de dólares? Porque no es a ojo de buen cubero evaluar nuestros aparatos. Deben ser expertos los que hagan Pero esto. claro, usted lo primero que tiene que analizar según los años de servicio es las horas que ha tenido, hacer una evaluación técnica de ingeniería del fuselaje, los motores, la aviónica del avión, etcétera, etcétera, porque tiene años de servicio este aparato. Entonces, dudo mucho que su precio real sean 10 millones de dólares. Es posible que sea un poco menos, ¿no? Porque, ya le digo, no ha habido un equipo profesional que tiene que evaluar, y Bolivia no tiene esa capacidad para evaluar este tipo de aviones en cuanto al desgaste, la depreciación, en otras palabras, del aparato. Quienes están más próximamente a hacer esto son Brasil y Chile, que tienen esta capacidad, los mismos Estados Unidos. Por eso yo pregunto, ¿en qué se ha avanzado? ¿Cuál es el informe de evaluación técnica del aparato para llegar a este precio del avión, ¿no? El avión en realidad, y le digo, es un aparato que actualmente está en servicio, las nuevas versiones, pero basada en esta, más para ejecutivos, más para usos, es más famoso en su uso en el Medio Oriente. Los famosos jeques árabes que pueden pagar una de estas naves nuevas, por ejemplo, los últimos modelos le cuestan entre 36 a 50 millones de dólares. Las últimas versiones, ¿no es cierto? Incluso una de estas versiones hubo la supuesta oferta vía Brasil, cuando el año 2010, el gobierno hizo esta compra tan curiosa del avión Falcon en Francia para uso presidencial. Le digo curiosa porque hasta el día de hoy no hemos visto una factura y no resultó ser tan nuevo, que perteneció al ex grupo Manchester, ¿no? Por tanto, no es un avión nuevo, pero nos ha costado casi el precio de uno de estos, que es un poco más grande y mucho más sofisticado, porque estamos hablando de tecnología norteamericana. En realidad estos aviones son más de uso de lujo para gente que tiene dinero y quiere viajar determinadas distancias con cierta comodidad. Son para este tipo. Claro, hay versiones como la que han decomisado, por ejemplo. Hay también esta misma versión que han decomisado. Hay una versión adaptada para rastreo electrónico que apoya al avión presidencial de los Estados Unidos. Ya está bajo servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y dentro de la OTAN, por ejemplo, Italia aún utiliza esta versión, pese a que ya es un poco desfasada militarmente, que lo usan para rastreos electrónicos en tierra, para apoyo a fuerzas de tierra y demás. Les digo, pocos los países que militarmente lo utilizan porque el mantenimiento del vuelo de este aparato es muy caro. Es un avión prácticamente de lujo. ¿Quiere decir que le costaría mucho al Estado boliviano mantener este tipo de aeronaves? Como le está costando bastante los aviones Falcon que mantenerlos, ¿no? Porque el avión del presidente Evo Morales, el esfuerzo que hace de salir constantemente a hacer vuelos largos hasta el Asia, Europa, etcétera, etcétera, es un costo bastante grande, y este sería un costo también mucho más grande, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones cree que se puede incautar un avión de este tipo? Porque podrá hacerse de la vista gorda la DGAC, las autoridades, de tener un jet de estas características parado cierto tiempo ahí, fingir, como decimos, demencia. Ahí hay una falencia en nuestros aeropuertos, porque esto se suma por ejemplo, las observaciones que hemos tenido desde Colombia, desde el Brasil, con el accidente de la Mía. Exacto. Las deficiencias operacionales de apoyo logístico a los aparatos, con las consecuencias que hemos visto, y que lamentablemente, le digo, se suman las falencias. ¿Por qué? Porque hemos esperado a que salga el informe de Colombia
para reaccionar y decir, bueno, vino el informe y ahora vamos a hacer los cambios. Hemos tenido que esperar meses para cambiar. Y esto, una nave que entra, por más que se haya identificado, aterrizó y estuvo días, pidió permiso, que mantenimiento, etcétera, etcétera, pero se quedó meses, ya es lo suficiente para que la seguridad del aeropuerto, tanto policía, los que administran el aeropuerto, inclusive la Fuerza Aérea, porque cuando usted va a los principales aeropuertos de uso civil comercial en nuestro país, hay presencia de policía militar, que no debería ser, que en gran parte están también bajo custodia de la Fuerza Aérea. Entonces esto ya les debía haber llamado la atención. Esto que suceda en un aeropuerto de Santiago, Sao Paulo, Buenos Aires, ya les llama la atención. Una nave abandonada que puede haber sido un secuestro o robada o llevando explosivos, cualquier cosa ya llama la atención. Ya debían haber actuado desde las 2 o 3, 4, 5 semanas que se estacionó. ¿Qué permiso para mantenimiento? ¿Han visto que ha hecho el mantenimiento? ¿Han visto que ha hecho el mantenimiento? Hay una falencia en ahí hay una falencia del seguimiento del estacionamiento de la nave. Imagínense si cuando ocurre esto en un estacionamiento de vehículos llama la atención, ¿cómo pudo pasar desapercibido un jet en un aeropuerto? De estas características. Exacto. De estas características. Ahora, la llegada de este jet a Bolivia, el ingreso, se dice que es el 7 de abril de 2017, proveniente desde México. ¿Quiénes venían en el jet? Todas esas cuestiones deberían estar ya claras a la fecha. Pero por supuesto, no estamos hablando de un aeropuerto pequeño, mediano, ni un aeroparque, ni una pista clandestina. Estamos hablando del aeropuerto del Trompillo, que tiene un carácter internacional. Por tanto, deberían haber evaluado desde el momento que entra cualquier avión, sea diplomático, comercial, incluso militar, es decir, a qué viene, quiénes son, aterrizan, qué traen, carga, pasajeros, a qué han venido, cuánto tiempo. Todas estas preguntas que son rigurosas en todos los aeropuertos del mundo. Ya se debería haber, ahora ya deberían tener un informe, evaluado, son tantos meses, de decir, bueno, XX personas, ¿dónde están estas personas? Se les ha consultado por qué tienen el avión estacionado acá. Han agotado todos los recursos para requisar el avión, han agotado con todos los recursos de investigación hasta llegar al último momento. No vaya a ser que el día de mañana reaccione alguna empresa, porque creo que la última que tuvo en manos este aparato es si no me equivoco, es un banco en los Estados Unidos, ¿no? Ojalá hayamos agotado todos los recursos legales para que mañana no nos presenten una demanda. ¿Podrían presentarnos una demanda al querer, digamos, ser ahora el dueño del avión, entre comillas, el Ministerio de la Presidencia? Porque el precio del avión no se compara a lo que pueda deber por estacionarse en el aeropuerto. Entonces tienen que agotar hasta el último recurso, hacer una investigación. ¿Usted cree que el gobierno hizo eso? No, porque presentarse, por ejemplo, están requiriendo los asambleístas un informe, decir, llegó, esta es la trayectoria, estos son los personajes, les hemos preguntado, no les hemos preguntado, los hemos ubicado en el hotel, en La Paz, en Santa Cruz, hasta que nos expliquen qué ha pasado, porque tienen que hacer eso, una investigación exhaustiva, perdón. ¿Ya? Y personalmente no estoy de acuerdo en que el aparato no vaya ni a la Dirección de la Aeronáutica Civil, ni a la Presidencia, ni a la Fuerza Aérea. ¿Dónde debería ir este avión? En mi opinión, debería ir a Defensa Civil. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted del caso de la niña Rosalía Vilca, que fue atacada por unos perros? Y fue trasladada a Estados Unidos. Y Claudia Tolay hizo las gestiones para llevarla a Estados Unidos, pero la niña tuvo que esperar casi 2 semanas, porque nosotros, como Bolivia, nuestra Fuerza Aérea hace lo que sea comercialmente, pero no tenemos estos medios, un avión ambulancia, en otras palabras. Hemos tenido que gestionar un avión desde los Estados Unidos, y el director del Hospital de Niños allá en Houston, Texas, Joseph Henao, se sintió extrañado que en nuestro país, que nuestra Fuerza Aérea, por ejemplo, opera grandes cargueros para hacer vuelos comerciales fuera de nuestras fronteras, que se lo permiten lamentablemente, pero no tenemos estos menesteres de tener un avión ambulancia, aviones cisternas para atender a nuestros, le digo aviones cisternas porque cuando hemos tenido los incendios en el Chaco, el presidente Morales tenía que pedir aviones a Lula, a Cristina Kirchner, porque no tenemos los propios. El pasado año se incendió la serranía de Sama en Tarija y fue Salta, la gobernación de Salta, quien acudió. Por eso este avión, para mí, debería ir a Defensa Civil y convertirlo en un avión ambulancia. O en su defecto, si realmente han cumplido con todos los pasos para poderlos requisar, que simplemente los rematen. Si realmente cuesta 10 millones de dólares, que los rematen en 7 o 6, ¿sabe usted? Soluciona un problema de los enfermos de cáncer que tienen que hacer huelga, o el hospital de niños que está desesperado porque ya no tiene más infraestructura.
Ahora, don Samuel, la aduana habla de que se hizo inclusive un microaspirado para ver si existían residuos de sustancias controladas al interior de este avión. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Usted cree que este tipo de aviones también los usan en su defecto los narcotraficantes? Pueden utilizarlos, no está descartado eso, porque el narcotráfico, y además si viene de México, el narcotráfico le puede usar desde todo tipo de aviones, incluidos los de pasajeros, depende mucho de la viveza del narcotráfico, hasta pequeños submarinos improvisados que hacen en el Caribe para transportar la droga. Es posible, es todo posible. Ahora que hayan tenido este tipo de reacción a tantos meses de estar varado el avión en el aeropuerto de Topillo, esa es la palabra varado, es que debería llamar la atención, porque incluso ocupa un espacio el aparato, ya debería llamar la atención especialmente a la Fuerza Aérea, que tiene el control en cuanto a seguridad de los aeropuertos. Entonces ya debieron sospechar, preguntar, indagar, incluso acudir a la embajada norteamericana porque tiene matrícula norteamericana. ¿De acuerdo? Es decir, hay este problema, ayúdenos en la investigación. Ahora se han omitido, dicen algunos de los diputados opositores, muchos pasos en la investigación, y me permito leer textualmente lo que dijo, por ejemplo, el diputado Tomás Monasterios. Dice, no hacer público este documento hace presumiblemente que hay un hecho doloso, delictivo y de corrupción al no respetar los procedimientos. ¿Está esto alejado de la verdad? Todo es posible. Todo es un abanico de posibilidades. Hasta incluso se puede hablar, y he tenido algún contacto con la Fuerza Aérea de México, no es lo seguro, pero es una posibilidad en todo ese abanico, de que es posible que haya sido un avión utilizado por narcotraficantes o por terroristas o por gente con problemas con la ley y simplemente se han trasladado a Bolivia y que en alguna manera este avión pueda servir como un pago. Es una opción. No es una opción, pero ya en México la sospecha está, ¿por qué se ha permitido tantos meses estacionado el aparato en el aeropuerto? Esa es la gran incógnita, ¿por qué? Tiene que haber un informe, decir, bueno, hemos contactado al piloto, al que entró a la empresa, hay una empresa que supuestamente opera últimamente el aparato, pregunten a la empresa, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han olvidado su avión? Tiene que haber algún motivo. ¿No? Ya repito, ojalá no se metan en problemas de que la incautación esta haya seguido todos los procedimientos de interrogatorio especialmente, y cuidado que mañana se nos presenten alguna demanda, es decir, daños y perjuicios, ¿no? ¿Quién sería quien puede presentar esta demanda? La última empresa, si no me equivoco, es un banco de Idaho en Estados Unidos, ¿no? La propietaria, hay que ver, hay que hacer el seguimiento, tienen que preguntar. ¿Significaría? Mire, sí, perdón, este es el caso muy semejante, ¿se acordará usted? Hubo varios decomisos de la internación de armas, que uno de estos intervino la aduana, que entró un camión de Chile, decomisaron y que decían que venían de los Estados Unidos, armas embarcadas. Acá se hizo de todo, pero no se preguntó a la embajada o a los Estados Unidos, ayúdenos porque estas armas han salido de su territorio, ¿por qué no se acude a esas partes para preguntar este tipo de problemas? Con lo del avión, por ejemplo. El avión tiene una matrícula que opera en Estados Unidos y tienen que preguntar. ¿Le interesaría mucho a los Estados Unidos aclarar esto? Para ir cerrando, por favor, la entrevista, señor Montaño, ¿usted cree que existe una posibilidad desde el gobierno de querer obviar la investigación a la embajada americana porque existe alguna relación que no está dentro de la norma con quienes llegaron en este avión? Todo es posible. ¿No es cierto? Se ha obviado muchas cosas y se quiere obviar muchas cosas con el caso de Lamia. Se quiere obviar muchas cosas con el caso de TAP, Transporte Aéreo Boliviano Dependiente de la Fuerza Aérea, que no debería existir una empresa que utiliza comercialmente los aviones aéreos, los DC-10 para hacer comercio fuera de nuestro país y no se investiga. No se investiga. Y ocurre todos los días. Y ocurre todos los días, ¿no? Un simple ejemplo le doy. Si aviones como el que fue Aerosur o otras empresas privadas, excepto Amazonas y el TAM, si tienen un pinchazo de rueda o algún percance en pista, todo el mundo les cae encima. Pero sin embargo, por ejemplo, un tiempo atrás, un avión del TAP, carreteando en la pista del Alto, se le pinchó una rueda tiempo atrás y no se permitió ninguna investigación, ni ver por qué se le pinchó, si podía haber accidentes, si cambiaron la rueda, que incluso lo comentó, y estoy muy de acuerdo con el periodista Carlos Valverde, decir, ¿por qué al TAF y a BOA no se les cae encima cuando suceden estas cosas para otras empresas así? Entonces este puede ser otro de los casos, no sé, que han descuidado mucho para mí. Porque además de que ellos se cuestiona mucho el mantenimiento, por ejemplo, que se hace a los aviones de la Fuerza Aérea Boliviana.
Así es, y además este avión, pese a ser un modelo de los años 80, igual lleva una tecnología de vuelo. Si bien tenemos una base para hacer el mantenimiento pasajero o primario de estos aparatos, no tenemos el suficiente para hacer un examen completo, un overhaul completo mayor, un mantenimiento mayor. Es por eso que el avión presidencial, por ejemplo, después de determinadas horas de vuelo, tiene que trasladarse a una instalación francesa que está en los Estados Unidos para revisar, hacer el mantenimiento mayor. Acá no lo tenemos, lamentablemente. ¿Y el tenemos costo el básico, significa? claro, tenemos el básico, y eso es lo que yo les pregunto. Si han pedido permiso para tener la nave por cuestiones de mantenimiento, ¿qué mantenimiento han hecho? Si no existe el personal capacitado en Bolivia. El básico puede haberlo, pero ¿cuál es exactamente el informe? Hay muchas dudas que resolver en torno a este tema. Usted nos ha aclarado muchas de ellas y ha generado también preguntas que quedan en la opinión pública, quienes serán también quienes vayan atando cabos referente a este tema. Señor Montaño, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Nosotros seguimos con más en Jaque Mate. Le propongo que hagamos un contacto con nuestra